Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Ciudadano Digital, programa de alfabetización que busca ayudar a entender qué es lo que está pasando en este ámbito de la vida que ya nos acompaña, que tiene que ver con algoritmos, con datos, con las nuevas tecnologías que están irrumpiendo en nuestro entorno. Es muy importante de alguna forma conocer cómo podemos aprovechar esta tecnología, cómo podemos incorporarla a nuestro trabajo, incorporarla a nuestro entorno. Y para ello hemos estado trabajando a través de este programa con una serie de entrevistados, expertos en distintas temáticas. Y hoy día hemos creído importante tener a un invitado que nos explique sobre la regulación. Y en Europa está sucediendo algo muy interesante, muy particular, porque lleva, digamos, un liderazgo en esta materia y de alguna forma nos entrega las primeras luces que nos va a enseñar cómo se va a regular también en otras latitudes, como puede ser en este caso nuestro país en Chile. Para ello tenemos a un tremendo invitado, a un profesor de la Universidad de Perugia, a Roberto Chipitani, que nos acompaña. Lo invito, no sé si está ya en nuestro, ahí está, en nuestro panel aquí virtual. ¿Cómo está, Roberto? Todo bien, gracias Sebastián por la invitación. Un saludo a todas y todos. Gracias. Bueno, el profesor Roberto es experto en esta materia, la estudia también hace mucho tiempo y qué mejor que un invitado desde Italia, de Europa, cerca relativamente de Bruselas, donde se está discutiendo esto en el Parlamento Europeo. Cerca, Esta sí. semana, de hecho, esta semana dicen que ya sería el último trámite, de alguna forma, legislativo para que este reglamento de regulación de la inteligencia artificial, que comúnmente se le llama ley de la inteligencia artificial, vea la luz. ¿Qué hay de cierto, Roberto, en eso? Cuéntanos. Bueno, el reglamento, como dices tú, es la primera tentativo de arreglar esta materia a nivel mundial desde el punto de vista legislativo o en otros países como Estados Unidos, China, Reino Unido. Y se está pensando en una reglamentación soft con herramientas flexibles, no normativas. En la Unión Europea se ha decidido coherentemente con otros ámbitos como ha sido el tema de la protección de datos personales, en general la reglamentación de los datos, se ha decidido de utilizar la herramienta normativa, in particolare il regolamento, che in realtà significa una ley, una fuente legislativa de nivel superior. Pero, como probablemente vamos a ver también en esta charla, con una mezcla de aspectos normativos y no normativos para arreglar el fenómeno. È un desafío, obviamente, con algunos aspectos que todavía no conocemos, ¿no? Como concretamente se realizará esta reglamentación, esto es el reglamento que se está discutiendo. Perfecto. Oye, Roberto, una pregunta más general antes de seguir conversando sobre el reglamento. Explicar un poco, yo creo que es sumamente importante que la Unión Europea tiene como dos herramientas normativas o Sí, legislativas. Unas de ellas son las directivas que sì, proponen a los países o establecen unas reglas mínimas para que los países se sì, regulen en función de unas determinadas criterios, digamos. Y luego está el reglamento, que es una verdadera ley para sì, los países miembros de la Unión Europea, en virtud del cual tienen que cumplir sì, lo que sì, dice ese reglamento a rajatabla, ¿cierto? sì. Sí, mejor. El reglamento en realidad establece reglas directamente aplicables, entonces no se dirige a los estados, en realidad se dirige a todos los ciudadanos particulares, empresas, a todos los sujetos jurídicos. Entonces es una ley que se aplica. La directiva è una fuente obbligatoria, pero como ha recordado tú, tiene que ser implementada, ¿no? Incorporada en la legislación nacional. Sí, prevé algunas normas mínimas, pero
hace unos años que las directivas son siempre más detalladas, aún más detalladas, entonces dejan poco espacio no, para los Perfecto, Estados miembros. perfecto. Sí, Oye, Roberto, y si tenemos que hablar de inteligencia artificial, que es una pregunta que yo siempre le formulo a nuestros invitados, ¿cómo explicarías a una persona que viene recién llegando, que se quedó dormida en los últimos 20 años, ¿ah? sí. Despierta No, sì, sì, no, la y questione dimmi Sebastiano. no, no, y en el Eh, fondo, ¿cómo explicarías qué es la inteligencia artificial? Ovviamente nosotros somos juristas, no podemos pretender de dar definiciones, o podemos repetir la definición del reglamento de otras fuentes que por definición es una definición muy general, muy amplia, pero pienso que es un conjunto de tecnologías diferentes en realidad, que pueden ayudar de manera muy rebuscada la actividad humana, como dice un filósofo que a mí me gusta particolarmente en este sector, Floridi, un filósofo de Oxford, de la Universidad de Bologna, en realidad no es una nueva forma de inteligencia, tampoco artificial, es una nueva forma de actuar. Entonces, no es solo una tecnología, un complejo de tecnología que permiten de apoyar las actividades humanas, no sustituirlas, porque esto, si quieres, lo hablamos, porque es un tema que me gusta particolarmente, visto que yo trabajo con jueces, funcionarios públicos, todo me preguntan a mí, obviamente a nosotros, juristas, si lo van a sustituir, ¿no? No sirva a esto, se serviría a esto no sería inútil o peligrosa, en realidad sirve para apoyar de manera compleja con la actividades humanas, muchas actividades humanas. Dentro de la definición que entrega este reglamento, que vamos a Sí, empezar un poco a desglosar algunos tópicos, se refiere a que esta inteligencia tiene cierto grado de autonomía. sì, sì, Eh, en el fondo, en esa parte de la definición, subyace ciertos riesgos, preocupaciones, porque claro, uno dice, bueno, una inteligencia artificial, una sì. inteligencia que imita a la del ser humano y que es relativamente autónoma. ¿Cómo podemos explicar esto de la autonomía de la inteligencia artificial? Sì, è un'autonomia ovviamente, oye, aquí el problema es que utilizamos términos como inteligencia, autonomía. Esto ya es parte del problema porque utilizamos conceptos que tienen su contenido jurídico, ¿no? Tú sabes, la autonomía, somos profesores de derecho privado, ¿no? La autonomía è un concepto costruito por los pandettistas nel siglo XIX, etc. En realidad no es este tipo de concepto, porque autonomía jurídica significa dejar a un sujeto la posibilidad de autorreglarse, ¿no? O a una comunidad, a un grupo de establecer reglas. Aquí, en realidad, la autonomía es un efecto práctico, significa que estos sistemas pueden funcionar también sin intervención humana a algunos niveles pueden evolucionar. Esto es un efecto, no es un espacio de autorreglamentación. Creo que en los años siguientes el trabajo será, partiendo de estas palabras, demostrar lo que no son, para evitar dudas, peligros, miedos, etc. Perfecto. Y en relación ya al reglamento, si uno Sí, piensa un poco en el objetivo de este reglamento, ¿qué es lo que pretende la Unión Europea a través del Parlamento regular o sí. alcanzar con este reglamento? Ah, mira, lo dice ya el artículo 1, ¿no? De este reglamento. Este reglamento, en primer lugar, sirve para reglar el mercado interno. La Unión Europea ha nacido como mercado común, como mercado interno. Ahora ya no es solo mercado interno,
como se llama hoy, es la dimensión económica de esta construcción que nosotros llamamos Unión Europea. Es una dimensione importante, però non la unica. Por eso nell'articolo 1 si dice, no, è importante reglar il mercato interno, por lo que se refiere a la circulación de sistemas de inteligencia artificial como productos, pero también todo el primer artículo está dedicado en eso, el primer párrafo está dedicado en eso. Es importante proteger a los derechos fundamentales. Esto es la marca de la Unión Europea. Cuando se reglan las tecnologías se hacen, por un lado, por un objetivo económico, pero sobre todo para arreglar, para hacer que esta tecnología se pueda aplicar e evolucionar respetando la dignidad y los derechos fundamentales. Esto es el objetivo fundamental. Otros objetivos, digamos, específicos son establecer cuáles tecnologías, porque hemos visto que es un conjunto de tecnologías presentes, futuras, son peligrosas, que hay que prohibirlas, otras que son consideradas de alto riesgo y otras que se puede considerar sin obligaciones ulteriores, que son los objetivos, digamos, específicos de este reglamento, de esta ley. Perfecto. Si uno más o menos lee qué es lo que está pasando en el desarrollo de la inteligencia artificial, ve claramente a Estados Unidos con sus empresas, Sí. Sobre todo empresas tecnológicas, ¿cierto? Que tienen un fuerte desarrollo y están liderando, digamos, de alguna manera, el avance de esta tecnología y utilizándolo para nuevos propósitos. Luego está China, que es otro polo de desarrollo, que es un poco más opaco. Sabemos que hay un control muy fuerte sobre la sociedad o que se están utilizando herramientas, ejerciendo una presión social desde el Estado, porque hay un control, ¿no es cierto?, importante sobre las personas. Sí. Y luego en Europa, digamos que sin duda hay desarrollo, pero hay una mirada crítica por algunos diciendo que se da una prioridad regulatoria que a su vez podría dejar en un tercer escalón a Europa en este desarrollo para tener una hegemonía o para alcanzar, porque esto es como la Guerra Fría, ¿no es cierto?, en tiempos atrás, que habían dos grandes polos que se disputaban el mundo, y hoy día tenemos estos tres polos y quien alcanza un mayor desarrollo, un mayor nivel, puede de alguna forma controlar a la otra parte, digamos, o a la otra parte, o gran parte del mundo. Entonces, ¿cómo ves este desafío entre la regulación y el avance de las tecnologías y la posición de Europa? Sí, lo repito, era el estilo, digamos, europeo es de acompañar la evolución tecnológica con un formante jurídico que en realidad para mí no es un obstáculo all'innovazione. Esta è lo che si dice in particolare nell'ambito nordamericano, no? La regolamentazione è un ostacolo, è un fattore negativo, una externalità negativa della innovazione, però in realtà è la manera para permitir innovación se desarrolle de manera adecuada, de manera respetuosa de los derechos fundamentales. Y no creo que esto deje la Europa a margen porque tener el liderazgo moral y jurídico en este sector es fundamental y tiene efectos también en el ámbito, nel desarrollo de la inteligencia artificial en China, en Estados Unidos, porque si quieren vender en Europa, que es un mercado de 450 millones de personas, uno de los más ricos del planeta, al final, ¿cómo ha pasado con
con la protección de datos personales, este liderazgo jurídico tiene un impacto también afuera de Europa y también en Estados Unidos, en China. Por tanto, io non lo, sinceramente non lo veo un problema, è un'opportunità non solo para los europeos, sino para todo el mundo en Sí. este Sí, punto de yo estoy de vista. acuerdo contigo que es una oportunidad porque justamente uno de los inconvenientes que tiene lamentablemente el desarrollo de estas tecnologías es que significan un riesgo para la Claro, sociedad y para las personas en concreto. Entonces, cuando hay riesgos, y obviamente cuando hablamos de riesgos, porque nuestros derechos fundamentales pueden ser conculcados, pueden ser, digamos, vulnerados, hay una oportunidad de proteger justamente en este ámbito. Ahora, lo interesante de este reglamento, Roberto, y confírmame tú si es así, cuál es tu mirada, es que este sì, reglamento distingue o clasifica los sistemas de inteligencia artificial por riesgo. sì, Eh, así es. cómo lo hace, cómo lo dibuja esto? Sí, aparte, si puedo añadir antes de responder una reflexión, che Sí. sì, nella, digamos, nella maniera di abbordare l'intelligenza artificiale, in particolare nel discorso pubblico, no? In particolare algunos personajes norteamericanos delle imprese. La inteligencia artificial è una cuestión distópica, se representa como, ¿no? Como dijo Elon Musk hace unas semanas, va a ser seguramente un problema para la humanidad, va a sustituir la humanidad, etc. Este mensaje de miedo no ayuda il desarrollo adeguato, sustentable della tecnologia in generale. Probabilmente depende de, digamos, otras reflexiones, otros enfoques, digamos así, usando eufemismos. Al contrario, el reglamento europeo o otro enfoques similares, como dices tú, se dan cuenta que esta tecnología poderosísima, importante, puede conseguir enormes beneficios. Esto reglamento lo dice nel preámbulo, pero tiene una parte de riesgo. Por tanto, ¿qué hace el reglamento? Prevé una clasificación de riesgos estableciendo algunas formas de sistemas de inteligencia artificial que crean un riesgo inaceptables, como por ejemplo los que pueden influir de manera negativa, subliminal en las personas o permitir de explotar de manera ilegítima las personas vulnerables. Y que el reglamento, estas prácticas, como la llama, estas tecnologías, la prohíbe de manera non permettendo su desarrollo en práctica. Esto es un obstáculo de verdad, pero justificado por la necesidad de conseguir el objetivo fundamental, además del objetivo económico, que es de proteger la dignidad de derechos fundamentales. Por tanto, prevé establece que además de este riesgo inaceptable, hay sistemas de inteligencia artificial que pueden prever, que puede tener un riesgo que no es inaceptable, tal que no, determinaría la prohibición, pero la tecnología de alto riesgo, como se llaman, tiene que estar bajo el control del sistema público, digamos, y con la responsabilidad, tiene que ser desarrollados bajo la responsabilidad de los proveedores o de los usuarios que lo van a utilizar. Perfecto. Lo que es interesante en esta clasificación, y luego hay los sistemas de inteligencia artificial que a la fecha no se consideran de alto riesgo ni tampoco
prohibidos. Lo interesante de esta clasificación, que es una clasificación, como muchos aspectos de esta normatividad, es una clasificación dinámica, es decir, que se puede cambiar cada 2 años por lo menos por la Comisión Europea, asistida por el Comité Europeo de la Inteligencia Artificial, que es un órgano que se va a establecer en base a esta ley. Entonces, para contestar finalmente a tu pregunta, esto clasificación de riesgo significa no demonizar y considerar el riesgo como algo que hace de la inteligencia artificial una tecnología demoníaca, distópica. Es una manera para gobernar la inteligencia artificial, non para dar il mensaje che è algo che va a sostituire l'umanità, che crea un mondo distopico come Matrix, etc. Oye, Roberto, y otra pregunta relacionada justamente con los riesgos. El reglamento, una de las cosas que incorpora de alguna forma, es el control Sì, de las personas, o sea, que la inteligencia artificial que tiene un determinado riesgo tenga una supervisión humana para efectos sì, de poder controlar, ¿no es cierto?, para minorar esos riesgos que no generen daños sì. o vulneren, ¿no es cierto?, los derechos fundamentales de las personas. ¿Tú crees que esto es suficiente? ¿Está bien encaminado? ¿Sería un mandato o un deber más que mandato que se le impone a los proveedores que debiese ser copiado en otras latitudes? Para mí, no, esto es interesante. La supervisión humana, l'oversight, human oversight, como se llama, en las fuentes europeas se considera un principio antes que un deber, como justamente dices tú, un'obbligazione del proveedor è un principio ético general que sirve para proteger, por un lado, para proteger las personas y lo profesionales. Eso es muy interesante porque, por ejemplo, esto se ve también en los documentos de la Comisión Europea, pero en algunas normas también a nivel nacional, por ejemplo, nel Code de Santé francés se establece el derecho de los médicos a a tener la última palabra nella terapia basata o nel diagnóstico basados en la inteligencia artificial. Por tanto, por un lado es un deber, por el otro es un principio general que sirve para proteger a las personas y permitir el desarrollo sustentable. Lo que es interesante desde mi punto de vista es que esto es uno de los principios generales que van más allá de la reglamentación del Artificial Intelligence Act y Perfecto. sobre el cual se puede discutir con con otros países, no solo obviamente con los países latinoamericanos que tienen que están muy cercanos desde el punto de vista cultural, pero pienso en particular en la China y otros países que tienen una cultura jurídica en parte diferente. Entonces, probablemente es difícil hablar con palabras comunes de conceptos como dignidad, autodeterminación, etcétera, pero yo creo que se puede hablar todos podemos hablar de supervisión humana. Entonces, por eso es muy interesante este concepto. Sí. Sí, ese punto. Roberto, y en relación, ya pasando a otro tema que también es interesante, me gustaría saber si conoces la forma en que lo aborda el reglamento y tiene que ver con los datos y los sesgos, ¿no es cierto?, al momento de tomar decisiones por parte de la inteligencia artificial, ¿no? Porque la IA en el fondo tiene como virtud poder tomar decisiones. Esas decisiones son tomadas gracias a que tienen información. Esa información son datos, pero los datos son recopilaciones de muchas veces del comportamiento pasado del ser humano, y por lo tanto ese comportamiento pasado del ser humano muchas Sì, veces tiene sesgo. Eh,
Entonces, ¿este reglamento lo aborda de alguna forma o lo deja para una siguiente directiva o reglamento? Sí, como decía antes, este reglamento en parte regla, en parte, pero es correcto así, porque estamos en un ámbito sujeto a una rápida Ujú. evolución, en parte deja establecer reglas técnicas específicas a una segunda intervención o otras intervenciones. Por tanto, hay en particular una norma, un artículo 10, que parla de gobernanza de los datos. Entre las Ujú. obligaciones, una de las más importantes de los proveedores es de usar bases de datos de alta calidad. Y alta calidad significa eliminar sesgos, discriminazione, etc. Dicho así parece obviamente sencillo. En realidad, esto es un punto importante, muy delicado, que hay que implementar en un segundo, tercer, etcétera, ulterior momento. Y hay a través, las herramientas serán obviamente herramientas normativas, decisiones de implementación de la Comisión Europea, pero también códigos de conductas, otras reglas adoptadas por los proveedores singlos, grupos, etcétera. Aquí el desafío no es solo técnico, es también jurídico, involucra a nosotros juristas o digamos, personas interesadas en este sector, porque, ¿no? Es evidente, el sesgo, ¿qué es? Un sesgo, ¿qué es una discriminación? Hay que definirla desde el punto de vista normativo, hay que implementarla desde el punto de vista técnico, hay que seguir controlando la presencia de estos sesgos cuando la tecnología se usa, ¿no? Entonces, esto es el verdadero desafío, precisar no, temas así importantes. Pero sí, para contestar tu pregunta, el reglamento considera este aspecto. Perfecto. Otra de las cuestiones que preocupan en general tienen que ver con la seguridad de la inteligencia artificial, con la transparencia, de alguna Sí, forma, de estos sistemas, eh, y que es, y yo creo que aquí se debe buscar un equilibrio entre la transparencia, ¿no es cierto?, y también el secreto que, claro. sobre todo para los desarrolladores, requieren sobre esto, porque si hay tanta transparencia, pierde, ¿no es cierto?, digamos, la riqueza que tiene quien controla ello por su propio desarrollo. Entonces, ¿cómo se busca, cómo se puede alcanzar ese equilibrio? ¿El reglamento se preocupa de que los sistemas puedan conocerse o sean transparentes en algunos casos? Sí, en este caso también el reglamento no hace que expresar de una manera específica un principio general que hace ya unos años, por ejemplo, el grupo de expertos encargados por la Comisión Europea han evidenciado, ¿no? El principio de transparencia. ¿Cómo lo maneja el reglamento? En primer lugar, dice que el uso de inteligencia artificial, incluso cuando las tecnologías, los sistemas no son de alto riesgo, tiene que ser un uso transparente, tiene que ser un uso, las personas, la persona en general, obviamente, incluso las jurídicas, en Ujú. particular la física, necesitan de saber que están interactuando, por ejemplo, con un sistema de inteligencia artificial. Esto es un aspecto. El otro, la trasparencia técnica, que justamente del cual estabas hablando tú, que è uno de los problemas típico de la inteligencia artificial y que ya ha generado jurisprudencia por la falta, por el efecto caja negra, black box típico de los sistemas de inteligencia artificial e in particolare de alcuna tecnología de inteligencia artificial como la inteligencia artificial generativa. ¿No? Los mismos informáticos te dicen, bueno, sabemos, ¿no? Yo trabajo mucho
nel Consejo Nazionale di Investigazione Italiana con informaticos e con médicos nell'ambito del diagnóstico médico, los amigos, colegas informatici dicen, el sistema de inteligencia artificial basado en redes neurales te permite de alcanzar un risultato di diagnóstico del 96, con un éxito del 97%, ¿no? Por tanto, muy alto, pero no te puedo decir cómo lo hace, porque no lo sé cómo lo hace, ¿no? Y por tanto, te dicen, tú prefieres que el sistema tenga un buen éxito en el diagnosticar una enfermedad o la transparencia. En realidad, este trade-off non se pone nel derecho, por lo menos nel derecho europeo, porque aquí la transparencia significa no tanto y no solo la cuestión la que dices tú es importantísima, lo de la protección de la privacidad industrial, etcétera, pero la cuestión es meter cualquier persona nella situazione de poder proteger a sus intereses antes un juez, por ejemplo. Entonces, ¿cómo se alcanza esto? No tanto entendiendo cómo funciona, ¿no? Yo digo siempre, no es que nosotros pretendemos de saber cuál es el mecanismo neurológico con el cual el juez ha adoptado una decisión. No, no es esto importante. Lo importante es saber cuáles son elementos objetivos de la decisión, los criterios para permitir la persona, la parte del procedimiento o alguna otra persona de recurrir a otro juez para corregir eventualmente no, la decisión. Esto se alcanza nel reglamento a través aspectos procedimentales, ¿no? Por ejemplo, con documentos, los proveedores están obligados a conservar documentos que explican técnicamente qué tipo de datos han utilizado, qué tipo de técnica han puesto en marcha, etcétera. Entonces se trata de una transparencia, digamos, que sirve no, útil para la protección de los intereses. Yo obviamente lo estoy explicando de manera muy sencilla, el desafío, incluso en este caso, es adoptar normas técnicas para alcanzar una transparencia en este caso. Otra de las cuestiones que son también muy relevantes cuando se dictan normas y se busca también que exista algún nivel de cumplimiento, es que exista un órgano, una Sí, agencia que se preocupe justamente de velar por ese cumplimiento sí, y porque me imagino que por incumplimientos también habrá multas o sanciones sí, muy importantes sí. y alguien tiene que estar atento a cómo se desarrolla esto. Entonces, me imagino que el reglamento incorpora este órgano o agencia que va a velar por el buen desempeño de las empresas, de las personas que trabajan con sistemas de IA. Sí, en realidad esto también es una característica de este tipo de normatividad en Europa. Y el paradigma puede ser la disciplina sobre la protección de datos personales, incluso en este reglamento, en este Artificial Intelligence Act, se prevé un sistema multinivel de gobernanza, es decir, a nivel de la Unión, a nivel supranacional y a nivel nacional. Los dos niveles, el nivel de la Unión está representado obviamente por la Comisión Europea, que es el ejecutivo de la Unión Europea, el gobierno de la Unión Europea, y por algunos organismos como la Oficina de la Inteligencia Artificial, que será una estructura especializada de la Comisión Europea, y un comité de la inteligencia artificial que antes citado, compuesto por las autoridades nacionales, el European Data Protection Supervisor, la Comisión, etcétera, que tiene un importante rol
nella evoluzione della normatività a livello ovviamente el legislador europeo que no tendrá que intervenir cada unos años a arreglar, adeguar, actualizar las normas. A nivel nacional, los Estados miembros, como en el caso de la disciplina sobre la protección de datos personales, tendrán que establecer por lo menos una autoridad que estará a cargo de la aplicación concreta a nivel nacional del reglamento en conexión en el ámbito del comité con las otras autoridades y con el nivel europeo. Este sistema que nosotros tenemos en la gobernanza de los datos personales funciona bastante bien y funciona bien en realidad. Es muy poderoso y tiene muchos poderes de investigación, poder, como decías tú, sancionatorio, con importantes sanciones, hasta el 6% de los ingresos del turnover de las empresas, no, imagina, el turnover global, no en Europa. Imagínense el tamaño del cual estamos hablando, y la Unión Europea lo demuestra en el caso de la protección de datos personales, de la disciplina de la competencia, y en otras disciplinas estas multas las aplica y son multas fuertes, ¿no? Entonces, este sistema probablemente, como el sistema de protección de datos personales o otro sistema de este tipo, va a funcionar por la presencia de esta estructura de gobernanza, este sistema de sanciones. Perfecto. Roberto, te quiero agradecer enormemente por esta conversación que hemos tenido, sabiendo Carlos, que estás ahí en Italia y son las 10, son las 10, no, casi 10:20 de la noche, así que estamos, bien. no, estamos digamos, sacando el jugo en esta conversación, porque la verdad que ha sido un placer poder conocer de primera mano qué es lo que está pasando con este reglamento, cómo está impactando, de alguna forma, cómo va a impactar en la Unión Europea, pero estoy seguro que va a tener también el denominado efecto Bruselas, que es lo que también busca un poco, ¿cierto?, la Unión Europea con este tipo de reglamentación, ¿no? Sí, no, claro, esto es digamos, parte del así llamado soft power de la Unión Europea. Nosotros no somos una potencia militar, como sabemos, o otro tipo de potencia, pero seguramente este liderazgo en el ámbito de la normatividad, pero aparte este eurocentrismo, pero lo que es interesante es que esta es una base de discusión con nuestros colegas, amigos, en particular en América Latina, en particular en Chile, que es un país que en este sector no, es muy avanzado, tiene una particular sensibilidad, no es una casualidad que el módulo que tú diriges, que tú coordinas, no, la Comisión Europea, la ASEA lo ha no, dado a una universidad chilena. Por tanto, esta normatividad puede evolucionar, puede ser una oportunidad para todos solo con intercambio, empezando por países como los latinoamericanos, países como Chile, que ya reflexiona, que ya tiene normas en este ámbito y con el cual podemos avanzar, intercambiar, como estamos haciendo nel módulo que tú diriges, porque esta es una ocasión donde estamos reflexionando todos. Así es, porque IA Ciudadano Digital justamente es financiado por la Comisión Europea, por la Unión Europea, a través de este módulo Jean Monnet de Inteligencia Artificial y Derecho Privado Europeo, que es lo que nos convoca justamente, ¿no es cierto?, para desarrollar este tipo de acciones, como este programa de televisión, también gracias al apoyo del canal de la Universidad Autónoma de Chile. Así que nada, Roberto, agradecerte enormemente. Yo sé que Al tenemos contrario, muchos otros temas, se me han ocurrido aquí otras cosas para conversar más adelante, que se sabe si en el 2025 estamos
conociendo cómo ha impactado esto, cómo ha evolucionado de primera mano nuevamente. Así que gracias, Roberto. Bien, Sebastián, pues, quedo a disposición. Gracias, Sebastián. Gracias, te felicito. Chao. no, gracias a ti, Roberto. Bueno, y un saludo a todos en casa. Nos pueden seguir siempre, como ya saben, los días viernes y algunos otros días que aparecemos ahí en el canal. Y a Ciudadano Digital siendo un aporte para que en la comunidad en general entienda el desarrollo de la inteligencia artificial y cómo ésta avanza día a día. Muchas gracias, nos vemos pronto. Adiós. Ahí estamos ya. Gracias, Roberto.